Diálogos con Eride, una producción de Intelivoz. Las delicias contenidas en Tu sangre es deliciosa, de Julio Salvatierra. Tu sangre es deliciosa es un conjunto de 12 relatos sorprendentes, donde el humor y la ironía buscan enfoques originales para temáticas que a todos nos afectan, desde el amor al miedo, o el capitalismo, o el espíritu. Los registros narrativos son diferentes, también los géneros que tocan. Hay relatos claramente satíricos, fantásticos, históricos, incluso alguna historia de terror que luego se transforma en algo diferente. El primer relato, Negro, es una sátira festiva cuyo objetivo, aún muy actual, todo el mundo reconocerá fácilmente. Nunca es tarde para conocer a un dios surge del humor y aprovecha para reflexionar en clave político-marxiana, no llega a marxista, sobre el valor que le damos a las cosas. En La cabaña, un relato de terror va evolucionando, de la mano de la ternura y el humor negro, hacia una reivindicación de la realidad y la tolerancia. Lluvia es un homenaje poético a Cortázar y a las tardes de invierno. Johnny Yeats construye un relato fantástico a dos voces, a partir de elementos reales de dos grandes mitos cinematográficos. Una vida entera relata un sueño en que el inconsciente pasa por la curiosidad y el miedo infantiles, el humor de la madurez, hasta la perplejidad del anciano anclado aún al optimismo vital de lo cotidiano. El relato más largo del volumen, Lazo y Laila, es una narración en varios niveles, asequible desde los 11 a los 111 años, sobre tragedias personales y sociales, desde la óptica de una niña y un perro. A continuación, incluye un nuevo homenaje cortázariano, Allanamiento, brevísimo relato de amor naciente. Y para terminar este bloque, Historia de un personaje es una aventura picaresca a través del siglo XVI, de la mano de un auténtico personaje. Los últimos relatos del libro hacen referencia a una única historia de amor distribuida en 3 cuentos fantásticos que giran sobre los distintos amores por los miembros de una nueva familia, asociados al optimismo de la curiosidad y el conocimiento científico, la primera palabra, el primer absoluto y el primer destino. En ellos son más que evidentes las influencias del Ítalo Calvino de Le Cosmicomich. En su defensa, el cuentista hace suyas las palabras de Alfredo Sanzol y tantos otros, en defensa de la imitación, pura y dura, como la mejor de las maestras. A modo de extra o regalo final, se incluyen 12 microrrelatos recientes, de temática variada y generalmente fantástica, a los que me gusta llamar greguelatos. Tu sangre es deliciosa. Es una obra que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre la condición humana y los desafíos contemporáneos. La habilidad de Julio Salvatierra para combinar humor, crítica social y una prosa evocadora lo convierte en un autor relevante en la literatura actual. Esta colección es una lectura imprescindible para aquellos que buscan explorar la vida a través de una lente única y provocativa. El estilo de Salvatierra, que combina elementos de la sátira, el fantástico y el absurdo, permite que la crítica social sea tanto entretenida como provocativa. Su habilidad para crear situaciones inesperadas y diálogos ingeniosos mantiene al lector enganchado, mientras que las temáticas profundas invitan a una reflexión más amplia sobre la sociedad actual. En resumen, Tu sangre es deliciosa es una obra que utiliza el humor y la ironía para ofrecer una crítica social aguda y relevante. Salvatierra logra abordar temas complejos de manera accesible, lo que convierte a esta colección de relatos en una lectura no solo entretenida, sino también enriquecedora. Julio Salvatierra es autor, profesor y hombre de teatro con más de 35 espectáculos estrenados y más de 3.500 funciones realizadas. Ha obtenido galardones como el Premio Ojo Crítico de Teatro en 2006, el Premio Nacional de Teatro en Portugal. Recientemente ha obtenido el Premio Teatro de Autor Domingo Pérez Minic 2021, de la Universidad de La Laguna. Representado en 20 países y traducido al francés, inglés, portugués, gallego y euskera. Profesor de Dramaturgia y Producción. Miembro fundador de la Academia de Artes Escénicas de España, donde es delegado de la especialidad de autoría y coordina el ciclo La Academia en la Enseñanza Superior. Licenciado en Interpretación RESAD, Madrid, y en Medicina y Cirugía, Universidad de Granada. Actualmente cursa el grado de Historia en la Universitat Oberta de Cataluña. Desde hace 2 años se ha comprometido consigo mismo en dar a conocer su vertiente de narrador. Tu sangre es deliciosa es su primer libro de relatos publicado, y ahora está acabando su primera novela.
A continuación, podemos escuchar un pequeño trozo de uno de los relatos de Tu sangre es deliciosa en formato audiolibro. No puedo decirlo de otra manera. Era un muerto, pero se movía, reaccionaba. Me recorrió un temblor irracional. Bajo los jirones de las ropas se veía cómo unos raídos tendones, como cuerdas de cuero, se movían accionando las palancas de los huesos del cuello o de los brazos. Era horriblemente fascinante verlo, pero lo más aterrador era la cara. Bajo el sombrero parecía haber aún mechones de un pelo blanquecino y sucio que humanizaban esa calavera, cubierta a trozos con parches de lo que fuera carne y piel. En sus mandíbulas apenas quedaban 4 dientes, pero unas tiras como de mojama seca colgaban donde antes había habido labios. Supongo que debió ver mi expresión de horror, porque retrocedió, calándose el sombrero, y se cubrió la cara con sus manos descarnadas, como si le avergonzara. «Apaga esa luz», dijo, y esta vez su voz me llegó más nítida. Él también pareció notar aquella mayor claridad fonatoria y se sorprendió. Colocó mejor las manos a ambos lados de la cara, como si fueran sus inexistentes mejillas, y volvió a hablar. «¿Óyesme mejor agora?» Respondí afirmativamente con la cabeza. «Allégrome», susurró. «Ye difícil hablar así». Yo le miraba paralizado entre el horror y la incredulidad, pero reencontrar su voz parece que le había dado más energías. Se acercó bruscamente hasta tocar el cristal, casi gritando ahora. «¿Cuándo collones vas a abrir, rapazú? No tenemos toda la noche». Retrocedí un paso instintivamente y Ronda volvió a ladrar. «Entiendo que te dé miedo, pero vas tener que echarle huevos. ¿Tú quién coño oyes?» Aunque estaba aterrorizado, aquella pregunta, por absurda, casi consiguió enfadarme. ¿Yo? Me salió casi automático. ¿Y tú? Esta es mi casa. Se quedó mirándome, ladeó la cabeza, como para verme mejor, y dijo: «Yo construí esta cabaña». Aquello me descolocó, pero no me dio mucho tiempo para pensar, porque enseguida añadió, con su voz rasposa: «Llamábenme Dimas». No podía ser verdad. «¿Dimas qué?», pregunté con un hilo de voz. «Dimas Barbón, el carboneru», me respondió a través del cristal. «Mi bisabuelo». No podía pensar con claridad. En aquel momento imaginé incluso que alguien del pueblo se estaba haciendo pasar por él, para gastarme una broma. Pero inmediatamente me di cuenta de que era un esqueleto el que me hablaba, y medio embable, pero lo absurdo de la situación no parecía dejarme otra salida. Giré la llave en la cerradura de arriba, descorrí el cerrojo de abajo, y mientras empuñaba el hacha con más fuerza, abrí la puerta. Ronda gruñía junto a mis piernas. «Vaya mierda de perros que tenéis agora», raspó su voz, y Ronda gruñó más fuerte. «Mellor que la cojas, no sé si gustarán ni los huesos». Y emitió un silbido con cierto ritmo que me costó entender que equivalía a una risa, aunque a mí no me hizo maldita la gracia. Pero aquel ser me miraba con detenimiento y avanzó un paso para verme mejor, bajo la luz de la entrada. Agarré el hacha con más fuerza. No puedo decirlo de otra manera. Era un muerto, pero se movía, reaccionaba. Me recorrió un temblor irracional. Bajo los jirones de las ropas se veía cómo unos raídos tendones, como cuerdas de cuero, se movían accionando las palancas de los huesos del cuello o de los brazos. Era horriblemente fascinante verlo, pero lo más aterrador era la cara. Bajo el sombrero parecía haber aún mechones de un pelo blanquecino y sucio que humanizaban esa calavera, cubierta a trozos con parches de lo que fuera carne y piel. En sus mandíbulas apenas quedaban 4 dientes, pero unas tiras como de mojama seca colgaban donde antes había habido labios. Supongo que debió ver mi expresión de horror, porque retrocedió, calándose el sombrero, y se cubrió la cara con sus manos descarnadas, como si le avergonzara. «Apaga esa luz», dijo, y esta vez su voz
me llegó más nítida. Él también pareció notar aquella mayor claridad fonatoria y se sorprendió. Colocó mejor las manos a ambos lados de la cara, como si fueran sus inexistentes mejillas, y volvió a hablar. «¿Óyesme mejor agora?» Respondí afirmativamente con la cabeza. «Allégrome», susurró. «Ye difícil hablar así». Yo le miraba paralizado entre el horror y la incredulidad, pero reencontrar su voz parece que le había dado más energías. Se acercó bruscamente hasta tocar el cristal, casi gritando ahora. «¿Cuándo collones vas a abrir, rapazú? No tenemos toda la noche». Retrocedí un paso instintivamente y Ronda volvió a ladrar. «Entiendo que te dé miedo, pero vas a tener que echarle huevos. ¿Tú quién coño oyes?» Aunque estaba aterrorizado, aquella pregunta, por absurda, casi consiguió enfadarme. ¿Yo? Me salió casi automático. ¿Y tú? Esta es mi casa. Se quedó mirándome, ladeó la cabeza, como para verme mejor, y dijo: «Yo construí esta cabaña». Aquello me descolocó, pero no me dio mucho tiempo para pensar, porque enseguida añadió, con su voz rasposa: «Llamábenme Dimas». No podía ser verdad. «¿Dimas qué?», pregunté con un hilo de voz. «Dimas Barbón, el carbonero», me respondió a través del cristal. «Mi bisabuelo». No podía pensar con claridad. En aquel momento imaginé incluso que alguien del pueblo se estaba haciendo pasar por él, para gastarme una broma. Pero inmediatamente me di cuenta de que era un esqueleto el que me hablaba, y medio embable, pero lo absurdo de la situación no parecía dejarme otra salida. Giré la llave en la cerradura de arriba, descorrí el cerrojo de abajo, y mientras empuñaba el hacha con más fuerza, abrí la puerta. Ronda gruñía junto a mis piernas. «Vaya mierda de perros que tenéis agora», raspó su voz, y Ronda gruñó más fuerte. «Mellor que la cojas, no sé si gustarán ni los huesos». Y emitió un silbido con cierto ritmo que me costó entender que equivalía a una risa, aunque a mí no me hizo maldita la gracia. Pero aquel ser me miraba con detenimiento y avanzó un paso para verme mejor, bajo la luz de la entrada. Agarré el hacha con más fuerza. Diálogos con Éride, una producción de Intelivoz.